Vanessa Siley, diputada nacional del Frente de Todos, que tuvo la amabilidad de atendernos. Vanessa, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza, Artemio López y Edgardo Moca te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿sabes qué? Bueno, obviamente estamos analizando todos el discurso de Cristina, y bueno, vos conocés mucho de prácticamente de todo lo que habló Cristina, ¿no? En principio te consulto sobre el tema del Poder Judicial, ¿no? Ella planteó lo del Consejo de la Magistratura y también cómo se oponen muchos a la ampliación de la Corte, pero decime vos qué opinás de lo que dijo y cuál es tu visión sobre la situación en particular. Bueno, muchas. ¿Qué podría opinar después de todo ese mega discurso de Cristina? Pero sí me parece que está bueno. Es un material para discutir, para debatir y sobre todo para bajarlo al llano, ¿no? Para hablar con la gente, para salir a hablar más de lo que ya estamos haciendo, salir a hablar más con los compañeros, con las compañeras y con la gente. Esto de la insatisfacción de la democracia fue una de las cosas centrales de su discurso, y cuando analiza la división de poderes y cómo nos notamos día a día que a veces no nos alcanzan las herramientas, sí, las herramientas institucionales, las herramientas del Estado para dar esas respuestas necesarias que tiene la sociedad, y ahí entra el Poder Judicial claramente. Donde yo siempre trato de decir esto, ¿no? Cuando un juez tarda 7 años en resolver un juicio de alimentos, y cuando lo resuelve lo hace sin perspectiva de género, perjudicando a la mujer y a los niños, ahí hay que preocuparse por el Consejo de la Magistratura. No es una cosa que está muy alejada, es el organismo que controla a los jueces, que controla a los jueces y que además los designa, hace el concurso para su designación. Así que se encargó muy bien el sistema de ocultar la importancia y con este ocultamiento de alejar del interés popular de lo que pasa en esa institución, pero es muy importante. Sí. Por algo salen estos fallos como salen, por algo es que tanto interés hay del poder concentrado, de Juntos por el Cambio y de propios sectores bastante corporativos en el Poder Judicial de meterse en el Consejo de la Magistratura como lo hicieron, ¿no? Por asalto casi te diría, digamos, sí, con un fallo que trata de regular cuestiones que les son ajenas precisamente porque son propias del Poder Legislativo. Y ahí aparece otra vez esto de que los políticos, quienes deben representar a la gente, debatir política en el seno mismo del Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, diputados, senadores, senadoras, presentan amparos, intentan regular la política a través de causas judiciales, y el Poder Judicial, que debe resolver sentencias y solucionar los problemas de la gente, intenta legislar a través de fallos de la Corte, ¿no? Estas son las cosas que insistimos e insistiremos en tratar de cambiar, de discutir con la sociedad, y Cristina es una de las pocas dirigentes de su talla que siempre dio la discusión sobre los 3 poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, ¿no? Sí. Siempre dio la discusión de que es el único poder del Estado, no escrutado cada 2 años por el voto directo de la gente, y que por ende tiene que estar en el debate público para que la sociedad pueda decidir sobre funcionarios públicos, que no es ni más ni menos quienes son juezas de la nación, ¿no? Vanessa, mira, te hago una consulta, pero no sé si yo estoy sobreinterpretando o si vos entendés lo mismo, o si personalmente tenés una postura en ese sentido. Cristina hizo mucho foco también en la cuestión de la Constitución. Ella dijo que la Constitución como que regula y habla muy bien de lo que puede y no puede hacer el Poder Ejecutivo, lo que puede o no puede el Legislativo, pero que con el Judicial por ahí quedó un poco flojo, ¿no? El tema de lo que está escrito en la Constitución, y que de hecho surgieron muchas otras variables en este último tiempo, del 94 para acá, que quedan fuera de justamente la Carta Magna. Habló de la Constitución de Alberdi, la Constitución peronista, de la reforma del 94. ¿Te parece que se empieza a plantear, no sé si ella o en la política, tal vez la necesidad de discutir una reforma constitucional? Y eso, mira, es histórica esa discusión, es de siempre, porque bueno, es la Carta Magna como se conoce, que significa que regula toda la vida institucional de un país, ¿no? Y los esquemas democráticos de un país. Es una discusión permanente. Después hay que ver, como decimos los abogados y las abogadas, oportunidad, mérito y conveniencia de las cosas, ¿no? Pero me parece una discusión sumamente válida. Mira,
Nosotros y nosotras de la Corriente Federal, varias organizaciones sindicales, cuando escribimos el programa de los 27 puntos de la Corriente, hacemos alusión siempre a la Constitución del año 49. Y cuando hablamos, por ejemplo, de algo que lo discutimos el sábado en Varadero, en el encuentro de la rama sindical del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que fue el compañero Máximo Serrar, el documento de ese encuentro habla de la participación de los trabajadores en las ganancias, otra cuestión que también está en el 14 bis de nuestra Constitución. Siempre está presente ese debate. Yo no quiero interpretar ni más ni menos que lo que ella dijo, ¿no? Debatamos cómo se estructura el Estado. Y cómo se estructura el Estado, el lugar donde discutirlo siempre es la Carta Magna, ¿no? Bueno, ya que hablas del tema del movimiento sindical, de la reunión en Varadero, ustedes ayer presentaron un proyecto, vos también lo firmaste junto a Máximo y otros compañeros y compañeras del bloque para adelantar el tema de los pagos del salario mínimo vital y móvil. En principio, bueno, te consulto un poco los argumentos para ese proyecto, pero más en general, como una dirigente del movimiento obrero, del movimiento sindical, ¿cómo estás viviendo la situación actual de los trabajadores, ¿no? Tema inflación, tema ingresos, paritarias. Bueno, mira, te voy a dar un dato genérico y global de nuestro país. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, teníamos en lo que es la participación en la riqueza de un país, sí, cuánto participa en esa riqueza, en esa distribución de la riqueza los trabajadores y trabajadoras, y cuánto participa el capital, los empresarios, los sectores concentrados, digamos, que manejan los principales ingresos de la Argentina. Y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, participamos en un 48%. Y hubo una regresión en estos 2 años, pandemia mediante también, y también autocrítica por parte del accionar de nuestro gobierno, una regresión de 5 puntos. Pasamos del 48% de participación en el ingreso global, sí, a un 43% de participación en el ingreso global. Y esos 5 puntos que faltan no se volaron, no se fueron para algún lado mágico, se fueron directamente a la acumulación que hizo el capital concentrado. Entonces, A ver, Vanessa, creo que te estamos perdiendo un poco ahí en la señal, no sé si vos nos escuchás a nosotros. Sí, perfecto, los escucho. Ahí creo que te recuperé. ¿Hola? A ver... No, lo estamos perdiendo. Estamos hablando con Vanessa Siley, diputada nacional. Hola. Del Frente de Todos. A ver, ¿me escuchás, Vanessa? Hola. Sí, ahí parece que va bien. Bueno, cambié de lugar. A ver, ahora. Ahí, perfecto. Bueno, lo que les decía era la participación de los trabajadores en los ingresos globales. Ha retrocedido en 5 puntos, del 48 a 43% en estos últimos 2 años, y el capital ha acumulado 5 puntos, los que le falta al sector del trabajo se fueron directamente. Eso vos lo podés traducir luego en cada paritaria, en cada vez que vas al supermercado, cada vez que A ver, vamos a ver si podemos retomar ahí un poco la señal, pero es un poco el documento que venimos comentando, que hizo el análisis en cifra, ¿no? El documento de distribución del ingreso, que muestra que en el 2021 la recuperación mostró que a mayor recuperación, mayor inequidad distributiva. Pasó con Macri en el 2019 una participación del capital, estoy citando de memoria, me puedo equivocar en algún punto, del 51% al 55% en 2021, y los trabajadores volvieron a caer drásticamente hasta el 44%. Ese tipo de crecimiento es un crecimiento que habría que revisar. Hoy lo dijo Cristina. A ver, Vanessa, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Ahí va, perfecto. Bueno, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Lo que pierden los trabajadores en la participación se va a ganancias de los sectores concentrados. Claro. Así es. Y eso luego se traduce en la vida cotidiana. Y eso las organizaciones sindicales estamos pidiendo todas, aperturas y adelantamientos de paritaria. Claro. Y en ese mismo sentido fuimos con la idea de este proyecto, de esta propuesta, que se basa en un antecedente que hizo el mismo Poder Ejecutivo el año pasado. El año pasado también se adelantaron las cuotas a julio,
Y bueno, el Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil precisamente es eso, es una referencia salarial que sí tiene un impacto directo en el potenciar trabajo y en las becas Progresar, y para el resto de los trabajadores y trabajadoras funciona como un salario de referencia, digamos. Claro. Muchas veces los salarios municipales se anclan en el salario mínimo vital y móvil, bueno, y algunas que otras actividades públicas o privadas. Y con los aumentos acordados se iba a llegar a un aumento del 45% recién en diciembre. Sí. Lo que nosotros estamos planteando es que se haga un adelantamiento de estas cuotas y se lo dé en julio ese aumento, para que en agosto se vuelva a juntar el Consejo de Salario y pueda volver a mejorar ese salario de referencia y que no perder contra la inflación. Claro, porque Vanessa, hicimos un cálculo del ritmo inflacionario previsto y la evolución de la canasta básica alimentaria, y nosotros tenemos que en diciembre la canasta va a estar orillando los 65 mil pesos. La de indigencia. La de indigencia, que sí, efectivamente debiera estar cubierta por el salario mínimo vital y móvil. Sí, por algo se llama mínimo vital y móvil, ¿no? Uh-huh. Claro. Exactamente, lo que nosotros proyectamos hasta hoy, por ejemplo, el incremento de salarios ya va por debajo de lo que es índice de precios de alimentación, alimentos. No te estoy diciendo el IPC genérico, sí, que llegó a un 16 y pico y que, bueno, dentro de poco dará el número de abril. Pero te digo, en alimentos ya está la referencia salarial por debajo de lo que es la referencia del aumento de precios. Entonces, es un aporte más, es un aporte que tiene centralidad en las discusiones que damos todos los días y que tiene que ver claramente con la redistribución de la riqueza, de esto que hablábamos antes, de cómo hemos perdido frente al ingreso global los trabajadores y trabajadoras. Tiene un antecedente que es el que se hizo el año pasado y bueno, la verdad que lo hemos firmado acompañando al compañero Máximo Kirchner, lo han firmado los diputados de extracción sindical y también los diputados y diputadas del Frente de Todos de los movimientos sociales. Sí, bueno, sabes que por lo menos se ha escuchado bastante en off, quienes tienen comunicación con economía, esta postura que hoy Cristina un poco también la refuta, ¿no? De decir, los salarios generan inflación, ¿no? Es medio extraño que se esté dando esa discusión, pero ¿qué pensás sobre ese tema? Esa es la discusión histórica, que la derribó con hechos Mauricio Macri. Claro. Porque durante todo el gobierno de Mauricio Macri, sus 4 años, una gestión desastrosa, el poder adquisitivo del salario perdió entre 20 y 26 puntos y la inflación no paró de subir. No paró de subir. Nosotros recuerdo cuando discutíamos en aquellos años y decíamos, si hay alguien que acaba de demostrar que es una falacia absoluta, que la inflación es culpa del aumento salarial, es Mauricio Macri, donde los salarios perdieron durante 4 años y la inflación subió galopantemente durante 4 años. Uh-huh. Recordemos que Cristina en el 2015 deja un gobierno con un 25% de inflación y Macri fue de ahí para arriba dejando un gobierno con 50 y pico % de inflación. Uh-huh. Y hoy vuelve a pasar lo mismo. Ella en un momento muestra la evolución de o el crecimiento con relación al Producto Bruto Interno de la base monetaria, sí, que es lo que dice Cristina en la televisión, le llaman la maquinita de emitir billetes. Uh-huh. Y demuestra cómo mientras la inflación subió, la base monetaria incluso en el 2021 sí, bajó. Claro. Bajó con respecto al 2020 y con respecto al 2019. Y Vanessa agregó que el dinero circulante en manos del público en 2021 era el mismo que en 2019 cuando Macri perdió las elecciones. Evidentemente hay una mirada que, bueno, como lo planteó ella, hay un matiz, hay un debate acerca de la marcha de la cuestión socioeconómica. Exactamente. Nosotros decimos siempre que no hay victoria sin resistencia. Y fue la resistencia de 4 años donde nos organizamos en nuestros barrios, organizamos en nuestros trabajos, luchamos, armamos Unidad Ciudadana en el 2017, recorrimos toda la provincia de Buenos Aires en esa lista, hicimos una elección contra todo el poder, una elección maratónica,
y fue escuchar a la gente lo que nos hizo armar el Frente de Todos y de Todas y a sus demandas. Y esa plataforma electoral que nosotros y nosotras llevamos y que nos permitió ganar fue la síntesis de esas escuchas y de esas demandas sociales. Y entonces, si fue haber interpretado, si fue tener una plataforma basada en la industria, en la producción, en que los salarios le ganen a la inflación, nos lo cansamos de decirlo allá por el 2019 y lo decimos todo el tiempo, digamos, trabajamos para ello. Y si fue esa resistencia la que nos llevó a la victoria, hoy es lo que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa, porque siempre que siempre que estemos del lado de la gente, satisfaciendo sus necesidades, mejorándole la vida, nos va a ir bien. No hay manera de que te vaya mal cuando la gente te elige y te está pidiendo que la ayudes, en definitiva, como Estado, ¿no? Como Estado. Hay desequilibrios, hay desigualdades sociales. El Estado tiene una misión central que es intervenir en ese mercado para igualar, para corregir esos desequilibrios. Y siempre, sabés que Vanessa, planteamos acá, por supuesto somos bastante críticos, ¿no?, de la situación económica y de cómo estamos todos los trabajadores y las trabajadoras, pero al mismo tiempo también vemos que hubo varios gestos para el lado de desconcentrar un poco el poder económico. Tuvimos el aporte solidario, ahora está el tema de la fuga, se va a venir el tema de la renta inesperada, se dio ATP, se dio IFE, digamos, hubo bastantes políticas hacia el capital concentrado y también de distribución del ingreso en los sectores que más lo necesitan, pero aún así estamos viendo esto que planteaba Cristina, ¿no? Estamos teniendo trabajadores registrados que son pobres, ingresos salariales que son bajos. Digo, ¿qué es lo que está fallando en esto? Si pareciera que los gestos están, pero no está dando resultado. Hay que centrar la discusión en cómo se forman los precios. El mercado, las empresas alimenticias, que son muy pocas, que están concentradas, que son monopólicas, y la cadena de valor de ese producto y cómo se conforma la cadena de valor de ese producto. Cristina hablaba de la inflación inercial, el que te subo porque te subo, y sigue la escalada de subir y subir y subir y subir. Nos pasó en el 2020, plena pandemia, no hubo sector que pidió aumento salarial. No hubo aumento salarial en el 2020. No hubo. Y sin embargo, como lo único que hacíamos era de la casa al almacén, de la casa al kiosco, porque no se podía andar, había restricción para circular, veíamos cómo semana a semana aumentaban los precios, sin que aumenten los costos. Claro. Los famosos costos, ¿no? Siempre la culpa a los costos laborales. No había un incremento de costo porque encima no había tampoco incremento de ningún tipo de impuestos. Hubo congelamiento de impuestos. Entonces, realmente hasta hubo la ayuda del Estado a través del IFIT, a través del ATP. El ATP fue pagar el sueldo. El Estado le pagó el sueldo, cubrió la obligación primordial que tiene todo empleador, que es garantizarle un salario a sus trabajadores y trabajadoras. Claro. Y entonces la especulación, la concentración, son las discusiones que hay que dar para poder destrabar este tema de la inflación, ¿no? Obviamente que no es una sola cosa. No es solamente las empresas alimenticias que son monopólicas. Eso es una, pero es muy importante. Y esa la tenemos que dar. La tenemos que dar. También hay que hacer control de precios, también hay que hacer fiscalización, también sirve precios cuidados. Por supuesto que también tiene que ver con la escasez de dólares, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque hay partes de la cadena de la producción que requieren insumos importados y que para importar requieren dólares y que bueno, si el dólar está más alto en la relación con el peso, también aumenta el producto. Por eso hay que revisar esa cadena de valor, para saber dónde está el problema y que el Estado enfoque y ayude a esos empresarios en ese problema que tiene que ver con la escasez de dólares. Perfecto. Bueno, pero eso no puede ser que el Estado ayude a la escasez de dólares, el Estado haga esto, cubra esto, pague el sueldo, descuente aportes patronales y los precios sigan aumentando. Claro, sí. Te consulto, Vanessa, sobre el tema ingresos.
hoy se presentó un proyecto en el Senado por tema del vencimiento de la moratoria para las jubilaciones. Cristina también habló sobre esto y, por supuesto, se enmarca dentro de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, que hasta hace un par de semanas lo había publicado Clarín. Tuvo un informe donde decía que la Argentina tiene muchos jubilados y que cobran un montón. ¿Cuál es tu posición sobre este proyecto y el vencimiento también de la moratoria, por supuesto? Eso pasaba en el 2015, hay que avisarle a Clarín, cuando Cristina dejó el gobierno, que teníamos una cobertura previsional del 90% con la jubilación en dólares más alta de América Latina, ¿sí? Claro. Luego, eso se empezó a derrumbar con Mauricio Macri. De hecho, quien saca las moratorias que benefician principalmente a las mujeres madres, a las mujeres madres que por años y años de tareas de cuidados, tal vez no tienen la cantidad de aportes por no haber tenido trabajo en blanco. Hoy seguimos siendo las mujeres quienes ocupamos las principales cifras del trabajo no registrado y de la desocupación. No de la inactividad, como a veces nos ponen en las estadísticas, porque activas siempre estamos trabajando. Sí. El tema es que no es reconocido ni valorado nuestro trabajo cuando se trata de cuidados, por ejemplo. Pero esas moratorias, bueno, es momento de volver a poner, porque se terminaron las anteriores y se van cumpliendo las edades jubilatorias, y tenemos la realidad de miles de mujeres y de miles de varones y miles de personas en edad jubilatoria que no podrían hacerlo sin la moratoria, ¿no? Y te hago dos más y prometo que te libero, Vanessa. Muchas gracias por estos minutos. ¿Tenés alguna posición tomada sobre tema tarifas que ahora se va a empezar a debatir en audiencia pública? Mira, en esta altura de las circunstancias no estamos en condiciones de aumentarle ningún costo de vida más a la gente. Eso es lo que creo, realmente. Está muy bien, está muy bien. Y la última, Cristina dijo que no hay peleas dentro del Poder Ejecutivo, que son discusiones políticas. ¿Cómo estás viendo esta interna del Frente de Todos? Había muchos que pensaban que Cristina hoy iba a romper todo y al final no rompió nada, así que no sé cuál es tu análisis. No, nuestra preocupación principal es revertir la situación que está padeciendo la sociedad, y como les decía antes, interpretar las ansias del pueblo fue lo que nos llevó a la crisis. Bueno, ahora tenemos que ejecutar eso, tenemos que ejecutarlo y rápidamente salir a ayudar. Por eso lo de los decretos que estamos planteando en el salario mínimo vital y móvil, por eso lo de las moratorias, por eso estamos pidiendo también un aumento por decreto para todos los trabajadores y trabajadoras, para que acompañen a las paritarias, porque las paritarias solas no estarían alcanzando. Bueno, es muy importante que enfoquemos ahí, y eso después ordena todo. Claro. Bueno, lo del aumento por decreto es interesante. Sabes que el otro día hablábamos con un referente de ATE Neuquén, y ellos en su paritaria lo que habían logrado fue hacer un incremento primero del 20% en concepto de recuperación de lo perdido, y en base a eso sí empezar a discutir la paritaria. Entonces te sube el piso, no es un aumento por decreto, pero bueno, por lo menos puede ser un antecedente, ¿no? Sí, el ingenio que estamos teniendo los sindicalistas y las sindicalistas para poder recuperar el poder adquisitivo no está en fin. O sea, es inmenso, pero solo ningún sindicato puede. Por eso es el Frente Popular. El Frente Popular está el Estado y están las organizaciones libres del pueblo, y bueno, eso es lo que tenemos que profundizar, ¿no? Che, y Vanessa, ahora sí, ya te despido, pero después de 7 años, el CITRAJU de la ciudad de Buenos Aires logró la personería gremial. Primero, felicitaciones, pero después explícanos por qué es tan importante esto. Bueno, en el Poder Judicial de la ciudad nadie tenía personería gremial, ningún sindicato, y nosotros hace años sacamos el sindicato mayoritario, abrumadoramente mayoritario, con más afiliados y afiliadas, y veníamos discutiendo convenios colectivos, ya éramos parte del Fondo de Jubilaciones, pero queríamos consolidar con la personería gremial, que le da la representatividad plena al sindicato mayoritario, con más afiliados y afiliadas, le da como la culminación de la legalidad, digamos. La legitimidad ya estaba, pero faltaba la legalidad, y el cotejo es donde digamos, cuántos afiliados tiene un sindicato y cuánto tiene, en este caso, CITRAJU contra la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación,
y bueno, ganando el contexto ITAJU, el Ministerio debe resolver este otorgamiento de personería, ¿no? Así que es una felicidad para nosotros y nosotras, un agradecimiento que es ITAJU y siguen eligiéndolo, afiliados y afiliadas de todos los colores políticos, sí. Pero confían en su conducción sindical y bueno, y de que los sueños tardan mucho, pero que hay que perseverar, hay que militar, hay que trabajar y bueno, las cosas terminan consiguiéndose. Eso es el mensaje que nos queda, y bueno, para nosotros es redoblar el compromiso, obviamente, como siempre, y trabajar para la gente. Vanessa, muchísimas gracias por todos estos minutitos, te mandamos un abrazo grande y que termines bien el día. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todo el equipo por ahí y a toda la audiencia del Destape. Abrazo grande.